Capítulo 14. Prodigio a favor de un grande. Entretanto, la peste continuaba en la población y Dios cada día se valía de nuestros escasos recursos médicos para hacer curaciones raras. Llegó hasta a curarse una perniciosa ya en todo su desarrollo, con una simple fricción del alcohol con agua. Así era de ver la misericordia de Dios con estos pobres. Y sin embargo, es la más llena de lecciones de la inmensa compasión de Dios hacia nosotros los humanos. ¿Será una de las razones para que los grandes y ricos busquen menos a Dios? ¿Es que ellos no están tan en contacto con las misericordias y las compasiones de Dios con los pobres y los pequeños? Sin duda que Dios quería acreditar nuestra misión ante estas gentes con estos favores y abrirles el camino a los indígenas para la fe. Pero en mucho entraría también esa suprema compasión de Dios que no sabe contenerse. Estas pobres gentes de Dabeiba eran pobres en todo y pequeñas en todo. Pobres en la fe, en dinero, en bienes de la tierra, en virtudes, porque eran focos de pecado y de conocimientos, pues eran el colmo de la ignorancia, y eran pequeños en todo, hasta en la fuerza, porque esta era una gente endeble y carcomida por los achaques. Aunque me salgo del orden cronológico que llevo, voy a referirlo, porque debiendo, según se me ha impuesto escribirlo todo, me queda bien así, para ver si me es posible no volver a este tema, que es el más penoso para mí. ¿Y saben por qué es el más penoso? Porque yo temo que algún candoroso crea, al leer esto, que estos prodigios son milagros míos. Mi mayor gusto está en hacer patentes las misericordias de Dios y que Él sea conocido por ellas. Pero compraría, así, con cualquier cosa, el conseguir que no se torcieran las cosas, atribuyéndome así el mérito que yo no tengo. Pues bien, hará solo unos 4 años que el infeliz blasfemo al cual me refiero tuvo la pena de ver a una hijita ya a la muerte de una enfermedad desconocida, pero con todos los síntomas de lo que se llama algo mortal. Buscó recurso en los médicos más connotados y todos le declararon que la niña moriría naturalmente, aunque las gentes a mí me tenían alguna confianza en la cuestión de la medicina, porque en fin les hacía el bien que estaba a mi alcance. Él de cualquier manera no pensaba en recurrir a una persona tan repugnante y tan papista como yo. Era uno de nuestros acérrimos enemigos y perseguidor de todo lo que se relacionaba con Dios. Pero llegó un momento en que el amor a esa niña le hizo olvidar su odio y se dio a las instancias de una amiga que le indicaba el mandarme a mí y a la niña. Así que me la mandó con una esquela tan altiva que sin que yo pueda decir ahora los términos precisos de esta, puedo sin asegurar que quería decirme que me estaba haciendo el honor de ocuparme. Leí yo la esquela y con lástima y un buen deseo de ver si haciéndole algún favor a ese señor, se daba por vencido, tomé a la niña, y esta niña tendría 1 año. Y efectivamente vi que la enfermedad era rarísima, y pensé que solo Dios podría curarla. Pero en mi ansia de ver si esa sería la puerta para la conversión de aquel hombre, y también un triunfo para la gloria de Dios, puse toda mi confianza en Dios y le dije que oyera nuestra súplica, puesto que habían intereses muy grandes de su gloria en el asunto. Así que me entré a la clausura en busca de la opinión de la hermana María del Sagrado Corazón, muy entendida en las enfermedades de niños. Pero ella me dijo: con nada de abajo se cura esa muchachita. Dígale a Dios que la cure, para que ese hombre se convierta. Como esa hermana era mi madre, vi en ello un verdadero mandato, y acto seguido en el punto yo le hice a Dios la petición formal de la curación.
Pero como había de devolverla con alguna receta, le envié a decir que a poco volvieron con la niña a darme las gracias. Le dije además que la niña se curaría al haberle de dar un baño de leche. Entonces, al hacer esto, volvieron con ella y me dieron las gracias de nuevo. Entonces me dijeron que la recetara y que le dijera que quisiera reconstituyentes, porque había quedado débil, así que así lo hice. Pero en esa vez, consultando a un sacerdote, yo la entré a la clausura y con el mayor sigilo le puse el agua del bautismo, de modo que donde esté esta criatura ya es cristiana, y nadie, sino el sacerdote y las hermanas lo saben, y es la única hijita de ese señor que se ha bautizado en Dios. Debe de tener alguna mira misericordiosamente especial sobre esa niña el Señor Dios. Si he de juzgar, porque lo sentí, y en ella yo vi que su enfermedad es para eso. Así que se lo dejé desde entonces a la providencia y al amor de Dios. Y en cuanto a lo que toca a la familia de la niña, se hizo amiga de las hermanas, y ese infeliz padre todavía no se convierte, pero nos apoya como puede, y se afana por el bienestar de las hermanas y habla bien de ellas. Como respuesta, cuando él me pidió la cuenta de cuánto era para la curación, no le di otra cosa que la que me daba yo por bien servida. Le dije que me daba por bien servida con que la niña se hubiese curado y con que ellos se hubieran consolado. Ese recado lo llenó de agradecimiento y se constituyó en un defensor contra nuestros enemigos. Ese es el único prodigio que se ha hecho en la misión a favor de un grande o rico, o que al menos supone serlo. Los demás, todos a favor de los pequeños y los pobres. Bendito sea el Señor de los pequeños, en vista de los favores que Dios concedió al pueblo por el conducto de la misión, o quizás por algunos señores de las otras partes, que determinaron estos señores de la autoridad hacernos una casa, y de hecho la empezaron muy cerca al saloncito que ocupábamos. Con tanto gusto la empezaron, que entonces se vieron puertas y ventanas de cornisas pintadas en dabeiba, y aquello era un encanto, como estaban así de contentos porque iban a colocar muy bien a las hermanas. Pero lo que son los favores humanos. Al entregarnos la casa, nos pusieron la expresa condición de que no habían de estar en ella los indígenas. Sin titubear yo les di las gracias del mejor modo posible y rehusé la oferta a causa de la condición. Al fin ya teníamos algunos amigos, aunque no entendieran nuestro empeño, pero sí podían servir de instrumento de Dios para muchas cosas que esperábamos de su amor. He observado que hay amigos que duran, y sin duda eso obedece a que necesitamos por más tiempo de esas cuñitas para hacer nuestra vida. Pero cuando se acaban, o como dice la gente, se voltean, es porque ya no se necesitan en el designio de Dios con esa determinada alma. En una de las excursiones trajeron a las hermanas unas indígenas enfermas para curarlas en la casa. Naturalmente las pobres indígenas estaban debilitadas por la enfermedad. Así que, al estar debilitadas por la enfermedad, tuvimos que enseñarlas. Tenían hijitos a los que tenían que llevar. Subieron a los indígenas a las bestias, echándose a los niños a los hombros. Iban llevando bestias en el cabestro para dar seguridad hacia los indígenas porque estos no sabían montar. Y naturalmente que caminaban trabajosamente, pero sí venían alegrísimas, porque aquellos indígenas se iban a bautizar después de ser curados, según era la confianza que teníamos en Dios. Una vez fracasada la esperanza de la casa en lo del Consejo Municipal, entramos a pensar seriamente en una construcción, porque, entre otras cosas, nos partía el alma el no tener en dónde alojar a los pobres indígenas, y sobre todo a las pobres indígenas que salían a buscarnos.
y si no les alojábamos, quedaban expuestas al desenfreno de esas gentes que no tenían ni Dios ni respeto. Y esto, como lo digo, nos partía el alma, porque aunque nos estrechábamos cuanto podíamos en nuestro saloncito y se tiraban así los indígenas hasta en el solar para dormir a la intemperie, no alcanzábamos a alojarlos a todos. Y pensar en que el honorable consejo nos ayudara algo acaso siquiera para la casita era imposible, pues con él acababa de pasar la hermana de San Benito, la mayor decepción. Nos dieron libremente un terreno de las escuelas para que lo cultiváramos, y se puso la hermana en esto con el mayor afán. Lo sembró de hierbas de yuca y de frisoles, y cuando todo estuvo a punto de disfrutarlo, echaron las bestias y nos arrebataron sin más razón que todo lo que necesitaban, y fue lo que usurparon. Fue sin duda la primera injusticia a que se sometía esta hermana, porque le hicieron la más terrible impresión, así que lloraba recordando todo el sudor y los días del sol que había soportado, sembrando y limpiando aquello en un clima tan terrible, y resultarle así con eso era lo que necesitaban, y para eso se lo llevaron, y verdaderamente era para descorazonar a cualquiera, pero yo la calmé, haciéndole ver que apenas eso era el comienzo de las injusticias que íbamos a tener que soportar, toda vez que nos habíamos ofrecido a Dios para todo lo que condujera a la salvación de esos pobres indígenas. Además, le dije, trabajó por amor de Dios, entonces nada ha perdido. Así que con esto la pobre se inclinó, pero me dice que todavía recuerda aquella impresión como la más fuerte de su vida. Y lo mismo nos pasó con un poco de agua que le puso a la casita el señor alcalde, porque una vecina la quitó con la única razón de que las cosas no son del dueño, sino de aquel que las necesita. Las autoridades, por su parte, tenían miedo de protegernos y lo perdimos todo. Era pues imposible aguardar que el municipio fuera a ayudarnos en nada. Pensé en el solar de la iglesia, pero nos salieron al paso, porque eso también era del distrito. Hubo que meter al señor obispo para defender los derechos de la iglesia, y así conseguimos empezar la construcción en ese terreno. Sin embargo, como el afán no era defender el terreno de la iglesia por parte de los señores del consejo, sino impedir que tuviéramos casa, se me presentaron a impedir la construcción con el pretexto de que no podían permitir una casa de paja en la población. Les contesté que cuando la casa de la misión fuera la única que diera mal aspecto a la población en donde solo había 2 casas de teja, yo misma la iba a quitar, pero que no estaba dispuesta a suspender los trabajos, así que me hicieron saber enseguida que ellos sí estaban dispuestos a quemar la casa tan pronto como estuviese terminada. Les contesté que podían hacerlo cuando lo quisieran. Así que las pobres hermanas, que jamás, ni en ninguna época, habían siquiera sufrido esa clase de contradicciones e injusticias, se afligían un poco. Pero para mí, esta servidora, que yo ya había comido, y solamente ese pan desde que era niña, y que así las esperaba mayores, yo la pasaba apenas rozando la superficie. Así que dejamos a los señores del consejo rabiando y emprendimos la casita. Imposible encontrar trabajadores y ni menos arquitecto. La falta del hábito de trabajo en las gentes por una parte y el odio hacia nosotras por la otra impedían que halláramos trabajadores. Así que, ¿qué hacer? Lo que habíamos propuesto desde Medellín: pasar por encima de todo y sufrirlo todo y salvar las almas a todo trance. Yo sabía que conocíamos que por Dios no había de faltar, y determinamos que por nosotras tampoco faltaría nada, y que estuviese así todo a nuestro alcance, así que bendito sea mi Dios, que me dio unas socias tal como yo las necesitaba, y al colmo de la necesidad. La hermana San Benito me dijo: tranquilícese, ¿cómo no hemos de saber un rancho? Y acto seguido que se declaró arquitecta.
Contrató una parte de la casa con un albañil de Medellín que por allí buscaba la vida y desde el principio vio que aquel trabajo era inferior al que necesitábamos y terminado así de arreglos con gentes que no sabían ni siquiera lo que hacían. Aprendió así a conocer las maderas y con otras de las hermanas y con uno que otro indígena que quería hacer algo, se fue al monte con el hacha en la mano y en pocos días ya tenía la madera cortada. Las manos estaban despedazadas, los soles las tenían tostadas, pero aún así yo jamás escuché una sola queja de ellas. Unas se inventaron como carpinteras y otras se hicieron albañiles, otras se hicieron terciadoras. Y ya se traían un palo, y ya se traían una carga de paja, y unas recogían boñigas, y otras hacían barro, y otras empajaban, y en fin, aquello sí que era de verse cómo iba resultando en nuestro rancho. Y sin más trabajadores que unos muchachitos indígenas que de cuando en cuando querían ayudar en alguna cosa. Terminada pues así la armazón de aquel rancho tan grande, no había en Dabeiba ninguno igual, así que se emprendió la consecución de la paja, porque se necesitaba una cantidad enorme. Vino a conseguirse el permiso para cortarla en Alto Bonito, a donde había que ir por una falda terrible. Pero eso no importaba a todas las amadas trabajadoras. Muy temprano tomaban un escaso desayuno y partían para aquel teatro de dolores, para no volver hasta la caída de la tarde, agobiadas con un fardo de paja y con las manos todas lastimadas, y con las espaldas ardorosas y sin fuerza corporal, pero con todo lo del alma, que tenía mayor fuerza, porque había sido en la mañana, con el semblante alegre y con el corazón lleno de Dios. Llegaban pues con hambre y muy violenta, y con una sed abrasadora, a comer un pan que era escaso y además malo, y del cual no tenían costumbre. Y solo Dios sabe lo que yo sentía al verlas, porque llegaban así, y también cuando les tenía que servir ese escaso pan. Los dabevianos lo oían de ellas mismas, y cuando las veían pasar la noche agobiadas y quemadas por el sol decían: muy bueno que trabajen porque son mujeres como todas, que trabajen para que se cansen pronto y se vayan, y que aguanten que nadie les estaba llamando, y que le pongan mucha paja al rancho, que así mejor arderá. Una mirada de compasión o de admiración jamás se notó. Tampoco la deseaban y mucho menos la necesitaban. Se habían como casado, por así decirlo, con la maldita humillación y estaban con el tálamo de su dicha. Y por las tardes nos referían lo ocurrido durante aquellas jornadas y trabajos, esforzándonos mutuamente a padecer más, si Dios lo pedía, y ser constantes hasta arrancarle a Dios la gracia que nosotros estábamos buscando. Cargadas pues de 150 cargas de paja, y esto es como 300 tercios o fardos, se empeñaron en cubrir el techo con todo esto, siempre amenizando el trabajo con el Santo Rosario. Nos parecía que sin esta bendita oración el trabajo se nos quedaba incompleto, obligado así para subir al cielo, a ganarse almas y la conversión, para decirlo mejor. Luego pasaron a los bajareques. Eso era un encanto, el verlas tan alegres y amasar y pegar el barro y desmenuzar el estiércol y cargar la arena desde el río. Y la hechura de las celdas costó 1000 sudores. Pero no logró hacer desaparecer la santa alegría de quienes ya no tenían fuerzas físicas. En un día de mayor faena, cuando hacían los embarrados y blanqueaban la casa, estas albañiles de nuevo género, se les presentó en Dabeiba el doctor Álvarez, uno de nuestros amigos de Frontino, que más se había empeñado en nuestra vuelta a Medellín, y encontró precisamente a las hermanas embarrando, y además embarradas como peones. Al mirarlas, suspendió el paso, porque ya recorría el edificio, y me dijo: esto es admirable, pero inexplicable.
cómo estas señoritas acomodadas y delicadas lo han dejado todo, hasta sus padres, para venirse a esto. Confórmese, doctor, le contesté. No es preciso que usted ni nadie lo entienda. Sepa, sí que hay muchas cosas que ustedes, los mundanos, aunque sean los más sabios, no entienden, porque son del dominio de un amor oculto a los ojos de la carne. Riéndose, se retiró diciendo, no entiendo, no puedo ni admirarlas, porque no las entiendo. Ya estaba para terminarse el rancho cuando hice mi primer viaje a Medellín, de modo que prepararon la pasada a él para mi vuelta. Lo que sentí al entrar, solo Dios lo sabe. Me veía como cubierta por un techo construido con los puros sudores de unas hijas que no habían recibido de mí la primera palabra de aprobación, ni tampoco la habían buscado. Veía ese anhelado techo para los salvajes que me rodeaban, y que eran casi mi corazón, y hecho así con tales sacrificios en el amor de mi alma. Les di el acostumbrado abrazo sin mencionarles nada, ni tampoco desahogar mi alma. Y en grupo, y todas me rodearon para hacerme pasear la casa, mostrando la dicha más grande. Pero no me mostraron los callos, ni sus huellas dolorosas en las manos ni en los pies. Una cosa curiosa he dicho, que no quisiese sino un esfoliador de papel, y desde los primeros días escribí a Carmelita dándole cuenta del viaje y del teatro que pisábamos, y en la carta puse recaditos para las personas que nos habían ayudado al viaje, y de buena fe yo creí que ya podía quebrar la pluma. Pero esto me salió como casi todo lo que pasaba y todo lo que pensaba, porque me salió completamente al revés. Ahí fue donde yo comencé a ensuciar el papel y a figurar lastimosamente entre las gentes. Bendito sea mi Dios por habernos negado el satisfacer ese anhelo, como la mayor parte de lo que en un tiempo tuve. No había mesa, ni siquiera una tabla para escribir. Sin embargo, sobre una máquina de coser yo me improvisé el escrito, creyendo siempre que cada semana escribía lo último. Pobre de mí. No hay remedio. Oh, soy boba rematada. Oh, Dios me emboba. Cuando le parece, Él me emboba. Casi todas las semanas yo enviaba correo y tiraba la pluma como para siempre. Y a la semana siguiente tenía una nueva necesidad de escribir. Hasta que terminé echando raíces en la pobre máquina que me servía de escritorio. La necesidad de una mula buena y de algunas otras cositas me obligó a dirigir una súplica al señor gobernador, y inmediatamente me telegrafió pidiéndome permiso para publicar la carta. Comenzaba como: Padre, la pesadilla de mi vida. Mi primera palabra fue: no, imposible. Pero las hermanas me rogaron que reflexionara un poco, así que les atendí y resolví consultar al señor obispo con la firme convicción de que me dijera que de ninguna manera daría tal licencia. Mientras el señor obispo contestaba, yo quedé en la perplejidad y la angustia inferior e interior además, más espantosa, porque mi agonía se me prolongó por el señor obispo, que se demoró la respuesta, pero no sé por qué ausencia que tuvo de la ciudad. Y mientras tanto, San José me hizo una especial gracia, porque recurrí a él para que en el caso del señor obispo me dijera que diera licencia, me concediera la gracia de abandonarme totalmente a que se publicase cuantos quisieran lo que me mandaban. Así que parece mentira que para esto, después de estar tan depurada mi alma con tantos dolores, hubiese yo necesitado de un auxilio especial del cielo, pero esa es la verdad. Y aún todavía tengo las rarezas de esa clase. Haciendo mi oración de la mañana y rogándole al santo que me diera la resolución, y que fuera esta suficiente para no impedir nada de la gloria de Dios, es por esa rara pena que me sentí de improviso llena del amor y en el arranque del amor de una resolución grande de admirar, y bien cualquier cosa, y hasta de continuar mi vida tan popular, si Dios así lo quería. Así que quedé muy agradecida del amado santo,
y resuelta cualquier resolución del señor obispo. Y no es este el único favor especial de la congregación, que de hecho nosotros, como tal congregación, le debemos a San José, porque les olvidé referir oportunamente cómo a él recurrió mi madre también cuando las cosas del reverendo padre Luis de la Virgen del Carmen, cuando toda esperanza de realizar la obra ya se había frustrado, cuando ya el señor Crespo me había dicho que no podía hacer nada, y cuando todo parecía hundirse en un imposible, mi madre, firme, me decía: la obra se hace y se hace pronto, porque se lo ha recomendado a San José, y siento que se hará. Es de notar que me lo decía en los momentos en que todos los medios para realizar algo de esa obra parecían estar perdidos, por más que yo replicara que se les realizaría. Pero más tarde siempre me decía: no, ahora lo hará San José. Normalmente esas preparaciones de Dios en mi alma me aseguraban casi de la respuesta del señor Crespo. Como yo la esperaba, llegó diciendo: deje que publiquen lo que quieran, para la gloria de Dios. Así que me incliné, pues, y comenzó con esto la vida pública de la congregación, y no obstante estar bajo las fundas de todas las selvas. Esto prueba que Dios hace salir a la luz lo que quiere y como quiere, sin que ningún obstáculo jamás se le oponga. Pocos meses después me dijo un sacerdote que había visto algunas cosas de lo que pensaba y además de aquello que pasaba en la misión en un periódico. Así que bueno, ya no alcancé todas las manos al cielo, no las alcé de hecho. Yo le había ofrecido inclinarme, pero pues no puede verlo con la completa indiferencia. Cuando apenas yo estaba trabajando por pasar esa pena en mi interior, llegó una carta del reverendo padre Domingo Henao, que es el bienhechor insigne de la obra y primo mío, en que éste me decía que de todas las cartas que había escrito a la familia y amigos de la obra, las que habían publicado eran todas en el colombiano, y que no me habían pedido ni siquiera la licencia porque sabían que yo no la daba, y que yo me inclinaría porque cuando la gloria de Dios está por delante, entonces no importa que el nombre salga en las letras del molde. Y esas fueron sus palabras. Así que yo quedé como una sonza con la noticia, pero ya me había mentado o tocado el padre Henao la nota sensible de mi alma, así que la gloria de Dios, y con esto tuve que replicar. Llamé al santo abandono a que se posesionara de mi alma, y aunque yo me entregué a él, según lo he dicho siempre, no lo hice con tal perfección que me quedara indiferente completamente. Aún hoy, después de tanto y tanto publicar, y de tanto salir en público con mi pobre personilla, no soy indiferente del todo, y aún de pronto parece que mi alma se revela, según creo, porque fue un noviembre de aquel mismo año de 1914 que el señor obispo me dio la orden terminante de mandarle quincenalmente una relación de alguna cosa de las que estaban pasando en la misión para publicarla así en El Católico. Este es un periódico de la diócesis. Naturalmente mi sensibilidad no se resistió al sentimiento que esto me hacía, y era llorar. Pero entré así en la lucha y le contesté al señor Crespo muy conforme con su parecer. Pero dentro de mí sí que hervía la tempestad. Citaré entonces a uno de los primeros engaños que pudo tener trascendencia grande, y además lo referiré en la atención a la consigna de no omitir ninguna de las gracias que Dios especialmente ha concedido al instrumento primero de su obra. Próspero Yumi, indígena dócil y adicto a nosotras desde el principio, era hijo de una vieja a quien juzgábamos siempre como endemoniada por todas las apariencias, porque era una verdadera bruja. Y desde que llegamos, se le preguntó si su hijo Próspero estaba bautizado y contestó con mala gana y rabia, como siempre, que todos sus hijos eran bautizados desde chiquiticos, pero no por jesuita. Es decir, nunca logramos saber quién era ese jesuita. Algunos poquísimos lo recordaban, y suponemos mucho por los indígenas,
sino que hubiese conseguido que se le acercaran. Así que preguntamos a los indígenas más viejos, y todos declaraban que los hijos de Maximiliana, porque así la llamaban, estaban bautizados. Llegamos pues a no dudar de que Próspero hubiese recibido el sacramento y nos empeñamos a instruirlo para que pudiera recibir los demás con todo y entrar así lleno a cumplir la ley de Dios como indígena de condición suave y dócil. Y tenía una compañera que era menos suave que él. Un pequeñín también tenía. En total eran 3 almas que nosotros contábamos como en el camino de la salvación. Enfermó pues Próspero gravemente y las hermanas se empeñaron en asistir muy bien, yendo de Dadeiva hasta el Pital, y casi todos los días, y por fin se llegó el momento de darle los santos sacramentos. Viendo el padre que no podía confesarlo porque todavía no sabía de eso nada ni se le había nombrado ese sacramento, determinó darle solo la extrema unción, como lo hacen con los locos. Algo también pudieron, pero también pidieron las hermanas, lo quisieron excitar para el dolor y para los pecados, para que los confesara. Así es que recibió la absolución, pero no supiera siquiera qué era eso. En sus últimas horas se vinieron las hermanas para Daveiva, es decir, a una distancia de 2 leguas. Apenas habían llegado cuando llegó un señor que estaba civilizado, y así nos dio la noticia de que Próspero ya había muerto. Pidió algunas luces para mandárselas a los duelos para esa noche, y todo lo despachamos y rezamos por el alma de Próspero con la mayor esperanza de que se había salvado. Ya estábamos recogidas después de rezar nuestras oraciones de la noche en completo silencio. Serían como las 9, cuando me sentí con una profunda seguridad de que Próspero había muerto sin el bautismo y de que habíamos sido engañadas por los indígenas al asegurarnos de su bautismo. En esto me inundaba algo como una amargura que comprendía bien ser de Dios por la pérdida del alma de Próspero. Yo no puedo decir que hubiera oído voz ninguna, pero sin que la hubiese oído, entendí de modo claro que había muerto sin el bautismo y tampoco entendía cómo, en detalle, nada, sino en conjunto, como una especie de conflicto. Ese conflicto estaba en mi alma, de donde salía la clarísima seguridad de la muerte sin bautismo de ese infeliz. E inmediatamente, sin respetar el silencio y ni siquiera advertirlo, les dije a las hermanas: por Dios, Próspero se murió sin bautismo, y yo no consiento que se pierda. ¿Cómo? ¿Lo ha sabido usted, madre?, me preguntaron todas muy asustadas. No lo sé, tan solo sé que murió sin bautismo. No, madre, me dijeron creyéndome impresionada naturalmente, pero todos aseguran que sí estaba bautizado, así que tranquilícese. Y entonces yo les dije a ellas con energía: no se trata de nada que sea nerviosismo, porque acabo de saber que él estaba sin bautizar, y yo no consiento que después de tanto trabajo, como es que lo hemos pasado por esas almas, y que después de estar nosotros aquí, se nos pierda un indígena de los más adictos. No, esto no lo consiento. Y en consecuencia, digámosle a la Virgen María que le vamos a rezar esa noche el Santo Rosario entero, a la medianoche, para que Próspero vuelva a la vida a fin de que reciba el santo bautismo. Las hermanas entonces no se atrevieron a replicarme, ni tampoco les pareció atrevida mi petición, ni tampoco dudaron de la verdad del acontecimiento, ni de que la Virgen nos fuera a escuchar. Así que todo se hizo como la cosa más común y vulgar del mundo, y por mi parte yo quedé perfectamente tranquila y segura de la gracia, y todas nos dormimos como bienaventuradas y sin inquietarnos más por el muerto. A las 12 rezamos el Santo Rosario entero y volvimos al sueño, y muy al amanecer pasaron algunos indios que bajaban del Pital y muy asustados decían: «Próspero, desvelorio».
Nochecita está nosotros veloriando, pero hoy ya desveloriado. Tratamos de pedirles la explicación y no salían de decirnos que cuando lo estaban velando había vuelto a la vida, porque madre mucho sabe. Un poco más tarde pasó el doctor más connotado de la región, al cual llamábamos el Chíchora, y nos dijo a la vez que me daba las palmadas del cariño y de la admiración en la espalda: vos mucho sabe. Nosotros, doctor, muy bueno, pero no sabe para desveloriar. Madre sí mucho bueno para desveloriar. Próspero tempranito muriendo. Y cuando ya pinatito, noche ya madre desvelorió. Y es decir que los médicos indígenas saben mucho, pero ellos no saben volver a los muertos a la vida. Pero madre sí que sabe resucitar. Yo le repliqué: no diga así, porque fue Dios quien lo desvelorió. No respondía: no, nosotros viendo, vos desveloriando. Nosotros viendo pues, vos mucho sabe. Vos mucho queriendo, pero nosotros no sabe nada. En fin, no nos quedó duda de que Próspero había vuelto a la vida. Todo el día siguiente, pasando indígenas y todos, entraban a decir que madre sí que había desveloriado a Próspero. Así que no pude por nada quitarles la idea de que había sido yo quien lo había resucitado. Les dije a las hermanas que quizás Dios permitía esa idea en ellos para que nos tuviesen fe y creyeran lo que estábamos enseñando, que lo mejor era dejarles la idea, ya que no podía decirles que yo no había sido. Pero lo que hace el favor mayor es lo que sigue. Al verme de nuevo con Maximiliana le dije: su hijo estaba sin bautizar, ¿no es verdad? No, mi hijo bautizado cuando chiquito. Yo no quise asustarla y la dejé. Así que llamé enseguida a un viejo, de los mejores conocedores de todo, y le dije que si no me decía la verdad al respecto, Dios lo castigaría severamente. Así que me contestó exigiéndome mucha reserva, que desde que nosotras llegamos, Maximiliana les había encargado a todos los indígenas que dijeran que todos sus hijos eran bautizados para que no fuéramos a bautizarlos, porque si eso sucedía ya quedaban como soldados. Todavía no me conformé con esa información, sino que más bien pedí otras de más viejos conocedores independientemente unos de los otros, y todos contestaron lo mismo, y afirmaban que Maximiliana no había pensado jamás en bautizar un hijo, porque eso era muy remontada. Así es como se expresan para decir que son muy salvajes. Entonces ya con esa seguridad llamé a la misma vieja, y sin darle tiempo de asegurarme nada le dije que ya Dios me había dicho que Próspero no estaba bautizado y que a ella la iba a castigar si no dejaba que se bautizara, a lo cual me contestó: yo miedo para bautizar, porque todo hijo, por eso yo hablando así mentira a vos. Así que me convencí de que Próspero tenía que ser bautizado, y en consecuencia fueron las hermanas a visitarlo. Él mismo confesó que no estaba bautizado, y se procedió a prepararlo sin afán, pues él no volvió grave, ni siquiera enfermo, sino más bien en un estado completo de salud, solo que estaba un poco debilitado. Aún vive y es un buen cristiano. Ya ve cómo ha venido Dios a nuestra ayuda, y con esto los indígenas comenzaron a tener fe en mi ciencia médica, y no obstante, tengo que confesar que en lo que Próspero se refiere, no había medicina ninguna sencillamente. Es más, decían, madre lo desvelorió. Por nuestra parte no vimos mucha novedad en la cosa, y aunque agradecimos el beneficio, no nos preocupamos nada ni mucho de él, porque yo tenía terror de que las hermanas se habituaran a ver los milagros en todo. Así que me apresuré a enseñarles a mirar las cosas de una manera providencial y amorosa de parte de Dios, sin entrar siquiera a distinguir si eso era o no una obra milagrosa. Y esto nos pasó tan desapercibido como lo de la langosta, pero tampoco nos detuvimos en considerarlo un milagro. Solo después de 6 o de 7 años, un sacerdote, oyéndolo, me dijo que era un milagro y que debía de ser conocido para la gloria de Dios. Además, Próspero, después no recordaba dónde había estado. Cuando se le preguntaba invariablemente decía, olvido, y jamás dijo
que no lo había sabido, sino más bien había dicho que lo había olvidado. Además, viviendo entre fieles a quienes Dios quiere dar la fe, se está constantemente como andando en los prodigios y uno no los sabe advertir. Eso es como si fuera algo natural. Así que, ¿qué haremos los humanos con nuestro molde tan estrecho y nuestro lenguaje tan escaso al hablar de lo que ya tiene dicho San Pablo, que ni ojo vio, ni oído oyó? Así pues, ni ojo vio, ni tampoco mi corazón probó. Mi devoción hacia la Santísima Virgen era también como un remo que empujaba mi barquita, y ella parecía como tener una sonrisa en medio de ese negror de la vida salvaje y de la opresión que llevábamos. Y por eso una vez me dijo una hermana que le diera un buen pensamiento. Y yo le dije: madre, no piense, bueno, es mejor que guste bueno, que guste María, porque es la sonrisa de mi vida. Y esta hermana le gustó esto tanto que después eso lo puso en verso. Para los indígenas María fue su primer conocimiento y su primer amor puro, y era para ellos todo. Su imagen en un cuadro era lo primero que veían, y ya aprendían a estimar como elemento civilizado su nombre, y lo aprendían antes que el de Dios. Delante de su imagen se les daban todos los conocimientos. Antes de todo, aprendían a repetir maquinalmente la dulce ejaculatoria, brotada de mi alma, y sin pensarla, desde la primera vez que feliz yo estuve delante del primer infiel: María, Madre mía, sálvame. De modo que en la mayor parte de ellos, la primera palabra que pronunciaron en castellano fue María. En fin, en su dificultad para pronunciar el castellano, decían las cosas más graciosas, pero el nombre de María jamás lo dañaron. Se les confundían las hermanas con su ejaculatoria, de modo que frecuentemente creían que estaban saludando a una hermana diciéndole: María, Madre mía, sálvame. Hasta los indígenas recios que desechaban el cristianismo se apegaron a ella desde el principio, de modo que muchas veces al encontrarlos en los montes les daba la queja porque no iban a la casa y me decían: yo, tu ley no gusta. Dios no necesita, no quiere bautismo, no quiere vos, yo no gusta antomia. Y luego usted tampoco quiere a María, Madre mía. Yo les decía, y con gran expresión replicaban: ese sí quiere, yo ese mucho querido. Hasta llegaron a tener algún miedo de que los llegara a volver cristianos, porque una vez le dije a uno muy recio y perverso: Andresito, cuando usted encuentra un venado que corre mucho y es muy arisco, ¿qué hace? Y entonces él dijo: echa perro. Y me dijo: para que corra más que él y lo coja. Pues mire, yo tengo un venado muy arisco, pero no tengo perro. Bueno, entonces ¿qué hago? Y con la mayor viveza me contestó: yo es venado, arisco tuyo. Vos mucho gusta pa' coger a yo. Y para ser cristiano, yo mucho arisco. Adivinó, Andresito, le dije, pero dígame, ¿cómo consigo perro bueno para echárselo? María, Madre mía, ese tu perro. Échalo, que ese sí coge a yo. Así que se rió, y le prometí que le iba a echar al buen perro que él mismo me había indicado. Y al día siguiente decía: anoche yo quiere dormir, pero no pude, pensando: ese infierno de madre será verdad. Y eso fue, porque madre echó perro bueno, y ese María, Madre mía, será no deja dormir yo. ¿Será ese metiendo pensamiento de infierno? En fin, padre, ella era el anzuelo con lo que estábamos pescando, porque el nombre era primero lo que se les mostraba, y nuestro afecto y el embelezo de nuestra vida misionera. Sin ella, nuestros métodos de catequización no hubiesen tenido éxito, y es la letra inicial de ellos, así como su término. En los bohíos, un retrato de María, Madre mía, como dicen ellos, no puede faltar.
a los jaivanes o a los brujos cuando se les exige que no tengan el retrato de María, Madre Mía, junto a los jayes de su oficio, se afligen, y hasta hubo uno que les hiciera altares separados a los unos y a la otra, diciendo: yo pone así, pa' que peleen mi alma, a ver de quién queda. Yo no soy capaz de votar a ninguno. Ella, María mía, escoja. Esta vez triunfó María, y llegó el momento en que este jaivana perverso le dejara todo ese bohío a ella completo, y así abriera las puertas de su corazón al cristianismo. Pocos meses hacía que estábamos en Dabeiba, cuando las hermanas atravesaban un bosque oscuro y húmedo. Iban heladas por aquella senda, cuando oyeron unas voces de muy altas que cantaban: María, Madre Mía, sálvame. Creyeron por lo tanto que aquello venía del cielo, y dicen que hasta el frío se les quitó, y que les pareció el monte menos oscuro. Y después de avanzar un poco, miraron hacia arriba y se encontraron con un grupo de indiecitas que, meciéndose en las ramas de un árbol, cantaban la bella jaculatoria, con música que ellas mismas le habían acomodado. Sintieron tanta ternura que lloraron. Hicieron que bajaran las indígenas y las abrazaron con delicadeza y siguieron cantando con ellas hasta llegar al bohío que buscaban. Aquí comienzo a referir la gran prueba de la incipiente congregación. He tenido la tentación de pasarla en silencio, atendiendo a que escribo con personales. Es decir, hago cosas personales. No estoy escribiendo la historia de la congregación, pero por cuanto esta persecución ha tenido por objeto principal mi pobre personilla, debo dejarla aquí, aunque me cuesta un poco escribirla. En estas páginas anteriores yo dejé pendiente el asunto de los reverendos padres carmelitas, y que en cumplimiento del orden terminante del señor Crespo, yo no volví a escribirles, no obstante los anteriores compromisos con ellos. Pero no hacía sino algunos meses que estábamos en Dabeiba, cuando llegaron ellos a instalarse en Frontino, con ánimo de que decían de extenderse por toda la región, porque así era su compromiso con el señor Crespo. Como éste estaba en Roma, yo no tuve con quién consultar lo que debía de hacer, pero determiné ser lo más cortés posible con ellos, y Dios haría lo demás, según mi confianza. Así que les dirigí un telegrama de saludo manifestándoles mi deseo de verlos en Dabeiba, y me contestaron de un modo descomedido, declarándome el hecho de que eran enemigos francos. Entonces yo les escribí pidiéndoles perdón por lo anterior y asegurándoles que todo lo había hecho en obediencia, pero que a pesar de todo estaba convencida de que cuando ellos hablaran con el señor Crespo, depondrían todo resentimiento y ayudarían entonces a la obra. Así que les ofrecía mis servicios del alma con la mejor fe del mundo. La respuesta fue un estallido de cuanto ellos sentían de malo contra esa pobre obrita y contra mí, que soy el instrumento. Así que ya yo sabía que en lo que se trataba de Medellín, antes de salir, el reverendo padre Luis había ya menoscabado mucho la pobre obra ante los amigos y conocidos, y también entre los que eran desconocidos, diciéndoles que esa obra iba a fracasar porque era emprendida por una mujer que era altiva y que por adquirir nombre y fama les había usurpado sus derechos, y que la obra naturalmente se haría, pero después de destruir lo hecho por esa mujer y por 1000 cosas más. No poco mal nos resultó de esto, porque algunas señoritas que estaban pendientes para ir temieron y sus confesores les negaron la licencia, pero como Dios no es posible así ponerle ningún vallado, no nos faltaron nunca señoritas que sí fueran a compartir con nosotras las dulzuras y las amarguras del apostolado dentro del primer año, porque fueron
las que hoy son las hermanas de María de la Santísima Trinidad, María de la Inmaculada, María Santa Cita y otras dos que por enfermedad tuvieron que volver. Varias cartas yo escribí a los reverendos padres a Frontino, por ver cómo les calmaba, con el fin de que cuando hablaran con el señor Crespo vieran la clara inocencia y así no fuera perdido el esfuerzo de ellos para la obra de las almas. Pero cada carta mía producía una nueva explosión, tanto más cuanto de que mis mismas palabras sacaban las armas contra mí y que yo no podía ni siquiera prever. Por ejemplo, la frase de la primera carta, ayudarán a la obra, fue el gran caballo de la batalla, porque esa palabra dice que fue la manifestación cierta y palpable de mi soberbia. Bueno, pues por ella aseguraban que yo me sentía superior a los sacerdotes y que quería ponerlos a mis órdenes, como si fueran míseros esclavos. Y por esa palabra creyeron que yo pretendía hacer las obras mismas de Cristo, convirtiendo así al mundo en un infiel y sin medios humanos. Y por esta palabra aseguraban que yo buscaba solo la fama y hacerme delante de las hermanas una santa, a quien ellas debían tributar homenaje, echándolas a ellas al peligro de un apostolado cruel y reservándome así lo suave de la misión y el título de heroica. Y en fin, esa palabra encerraba todos los horrores que de mí se aseguraban, y aún lo ridículo, porque decían que yo gastaba los dineros pagándoles a los indígenas para que me dijeran madre. Así que vi subrayado el ayudan, y entonces sospeché apenas que mi expresión les pareció atrevida, y más tarde el reverendo padre Elías me dijo que esa había sido la palabra de la gracia para acabarse de asegurar en la mala idea de mí, y que ya se habían formado además, y que me hubieran parecido así una ficción el usar otra palabra, porque verdaderamente yo había emprendido la obra por la voluntad de Dios. Y como veo a muchas personas que emprenden obras sociales y que les ruegan a los sacerdotes que les ayuden, yo misma, al confesor de las discípulas, le estaba diciendo que me ayudará a corregirles ciertos y determinados defectos. Jamás se me molestó con ningún sacerdote ni con ningún obispo. Y con todo eso, es una cosa que está en lo profundo del alma, que es el sacerdote a quien se le envió para la salvación de las almas, por más que usemos con ellos la palabra de ayudar. Y después de que el reverendo padre Elías me dijo que yo le tengo esa palabra en sumo respeto, fácilmente no se la dirijo a nadie. Tan pronto como yo le dije al señor Crespo que había en el distrito de Frontino indígenas a quienes nosotros podíamos hacer algún bien, me autorizó para emprender ese trabajito contando con sus recursos, así que emprendimos entonces un viaje de exploración a esa región, llenas de alegría y reconocimiento, al ver que Dios quería ensanchar el teatro de nuestro apostolado. Así que digo qué alegría, y tal vez les parecerá contradictorio que antes les diga que un dolor constante y terrible en el interior de mi alma había reemplazado los demás sentimientos de mi alma, y que ahora le salga con que esa exploración la hice llena de alegría, pues no es que ese dolor se las esté arreglando muy bien con la alegría, solo que esta es un poco más superficial, aunque sincera y confortante. Así es que conforta el alma, mientras que la amargura de lo que le hablo y de lo que he hablado desde el principio es honda y profunda, y como si ocupara parte del alma y que no estuviera al alcance de otros sentimientos. Esta precisamente se encuentra en el mismo punto en donde Dios toca el alma con ciertos toques o como estrellones, y perdóneme usted la palabra, de su mismo ser, en el del alma. Y por más que yo diga esto, creo que siempre voy a quedar incomprendida por los que no hayan sentido antes estas cosas. Estuve durante la correría con el reverendo padre Manuel Uribe, cura del Frontino, y este padre parecía volver de un sueño al ver el afán con que se buscaba y con que buscábamos a los indígenas, entre quienes había vivido tantos años, y esto sin que se le hubiera ocurrido la menor idea de hacer algo en el favor de ellos,
ni tampoco que hubiera concebido la menor idea de la pena al ver su triste estado, pero debo, en honra de la justicia, advertir que este padre era muy competente y que tuvo un celo especial en la parroquia y que desempeñó con mucha santidad de la vida, y no obstante esto, jamás tuvo para esos pobres infieles de que estaba rodeada su parroquia ni siquiera un arranque de celo, ni mucho menos, pues, del desprecio de que los rodeaban los demás. No le parecía sino la pura justicia. Al observar este fenómeno, que así lo llamo, se me ocurre, padre, que este abandono de los indígenas, aun de personas como este sacerdote, sería algún designio de la justicia de Dios, y de esos que nosotras ni rastreamos en las insondables grandezas del ser de Dios. Y con esta consideración, y adorando eso que no comprendía por venir de Dios, pude andar con el reverendo padre Uribe y oírle sus sorpresas por nuestro afán, sin sentir escándalo ni disminuir la magnífica idea que siempre tuve de ese sacerdote. Estas ideas quedaron bien confirmadas cuando, después de la exploración, ya al momento de separarnos, me dijo el benemérito padre: «Hija, me has convencido con una profunda herida para mi amor propio, que también para estos infelices hay salvación, que sus almas deben preocuparnos como las de los demás. Te confieso que desde tu primer viaje a Frontino te atendí por venir recomendada por el ilustrísimo señor obispo, pero tu empresa me pareció un puro delirio de una mente soñadora, y me reía de tu afán por los indígenas como se ríe uno de una locura insigne. Hoy, arrepentido de no haber visto sino después de palpar el éxito del espíritu que te guiaba, y después de haber dejado pasar tantos años en la indolencia imperdonable hacia las miserias del alma de estos pobres indígenas, te digo que estoy decidido a ayudarles en la empresa con cuanto yo tengo y aun con mi persona. Así que dile al señor obispo que si me ocupa en la misión, le renuncio a la parroquia». En esta exploración se trataba de elegir el sitio apropiado para hacer el ranchito misionero, y por segunda vez con este objeto estuve en Notíbara y volví a ver el profundo desprecio que allí se hacía de los indígenas, y cómo los suponían meros animales. Sin embargo, la señora, en donde nosotros nos hospedábamos, aleccionada por nuestras impresiones de la primera visita que hicimos a ese caserío, ya confesaba con vergüenza la repugnancia que por ello sentía y la deploraba. Así que debo advertir que era una señora piadosa y muy buena, así como que jamás le hicimos la reflexión directa al respecto, y sin embargo, el solo hecho de ver que los amábamos ya le hacía sentir el no estimarlos siquiera en algo. Y esto lo debemos tener de presente siempre para cuidarnos mejor del buen ejemplo. En aquella exploración llevé por compañera a una de las rebeldes de que ya he hablado antes, pero a quien aún yo no creía rebelde, y sin embargo sentía ya en ella algo de la pasión del mando que la dominaba y que lo dejó comprender perfectamente delante de los extraños sin que me diera cuenta. Pensaba ella que aquella exploración le abría el campo para desarrollar sus talentos de gobierno. Pobre soberbia humana. Mucho dudábamos de hallar el sitio, porque de antemano ya el enemigo de las almas había sembrado la cizaña en aquel campo. Varios liberales, a quienes no convenía la misión, se opusieron abiertamente a que se fundara en Notíbara, argumentando que aquellas mujeres, las hermanas, eran ruinas para el caserío. El verdadero motivo era, sin embargo, el que perderían las oportunidades de explotar a los pobres indígenas impunemente. El reverendo padre Uribe mostró celo y constancia. Estos eran especiales en estas contrariedades, y además se puso al habla con un vecino que vivía en Curadiente, un paraje distante de Notíbara. Solo una lengua, pero aún más cercano a los indígenas, este señor generosamente ofreció el regalarnos una faja de terreno en su finca y ayudarnos en cuanto pudiera para la empresa, así que fue aceptada la oferta de don Nepomuceno Morales, y de contado nosotros nos fuimos a inspeccionar el campo porque ofrecía darnos la faja de la tierra en la parte que escogiésemos. Escogido pues el terreno, se arregló con el mismo señor la hechura de la casa y se le comunicó al señor obispo, quien muy oportunamente envió dineros para la construcción.
Entretanto, en Dabeiba las cosas adelantaban, y sobre todo los ensayos de la vida perfecta que nos proponíamos llevar iban tomando mucha forma de vida religiosa, pero yo tenía vergüenza de confesarlo, y además tenía vergüenza de todo. Los padres que nos ayudaban, y que eran los padres Duque, Uribe y Lópera, así como las hermanas cuyo número, sin pensarlo, se había engrosado, ya también me reclamaban ciertas cosas que iban echando de menos, aunque a ninguna se le dijo que iría a ser religiosa. Así, por ejemplo, se trataba de ponerle hábitos a las que llegaban, pues que hacía falta una ceremonia para darlo, porque éste le daba más seriedad a la cosa y haría resaltar mejor el espíritu de las maestras de los indígenas. Así que no tardó tampoco el señor Crespo en pedirme las leyes a que nos estábamos por sujetar y debíamos sujetarnos, a las cuales él llamaba las constituciones, que ponerme así a idear ambas cosas, y es decir, las ceremonias y las constituciones. Dios mío, y esto sin conocer ninguna cosa de la especie, porque como mi vida había pasado bastante ocupada, ni siquiera había dispuesto de tiempo para asistir a ceremonias de monjas, ni menos para averiguar nada de la vida religiosa, porque yo para ello hacía bien poco caso de las prácticas exteriores y separadas de lo interior. A todos los que se les ha ocurrido hacer estas cosas, les ha puesto Dios un obispo o un personaje ilustrado al lado, y para que los reemplacen por eso, y en estos asuntos son reemplazados. Pero sin duda, como esto va a ser un mero juego de muñecas, pues que no es otra cosa, estábamos haciendo así que jugando a que somos religiosas. Y por eso es que no gasta Dios las energías de nadie en esto, sino que quiere que yo le dé la prueba de mi adhesión profunda e incondicional, haciendo estas cosas que sirvan o que no sirvan, según su santa voluntad, porque van encaminadas a su gloria. Y en estas disposiciones yo me puse a hacer lo que pude. Las reglitas que antes había hecho por insinuación del reverendo padre Dueñas desde que estaba en Medellín y que se titulaban Las reglas de la perfección que deben guardar las maestras de los indígenas, y que en el lenguaje ordinario le llamábamos el cuadernito. Salieron pues a recibir un manito, como nosotros decimos, para poderlas mandar al señor Crespo, quien se proponía enviarlas a la nunciatura, por petición del mismo señor nuncio, para pedirle a Roma la erección canónica de la congregación. Y ni se diga que en las compañeras que diese Dios algún apoyo, no había ninguna que tuviera un talento saliente. Eran sí corazones repletos de deseos de servir a Dios, pero por el camino que se les indicara, y eran incapaces de abrirse paso por sí mismas. Y con mucha razón. Al rechazarme, un sacerdote entonces me dijo con ironía casi rabiosa: ¿se siente usted con los mismos poderes y virtudes que Jesucristo, que quiere así con esas ignorantes y pobres criaturas convertir a los infieles? No pretendo, le dije, sino hacer lo que Dios vaya poniendo a mi alcance para salvar a esos pobrecitos indígenas. El sacerdote ese no tenía razón para estar airado, pero quizás sí la tenía para hacer la pregunta, pues no conocía o reconocía la fuerza secreta del poder de Dios que hacía de nosotros los instrumentos de su misericordia, y con mucha vergüenza y sin miedo de quedar mal, hice lo que nosotros llamábamos las constituciones, así de principio al ceremonial, y por mucho tiempo estuve mirando esas producciones como las cositas de lo que es el muñequero, y así con pena confieso que las respetaba poco, pero bueno, Dios tampoco consintió en que ello fuera por mucho tiempo. En mi primera salida que yo hice a Medellín, visité a las monjas del Buen Pastor y traté mucho con la que más tarde fue la provincial reverenda Madre María de Lourdes, y siempre esta buena madre fue mi amiga de la empresa y le causaba yo risa cuando le decía: en esta vez me pregunto así lo que hacíamos en el monte y en la casa. Al hacerme ella esa pregunta yo le referí todo, y después me dijo: ¿y son ya religiosas? No, le respondí, estamos jugando a las muñecas como si fuésemos religiosas, pero tenemos un cuadernito por el cual nos regimos. ¿Y entonces cómo se llama ese cuadernito? ¿Son las constituciones? No, madre, le dije,
Eso es demasiado para nosotras. ¿No cree vuestra reverencia que lo que hay en Dabeiba es un puro muñequero? Eso se llama el cuadernito, con una minúscula. Así que mire, allá hay veces que jugamos de alcalde para corregir a los indígenas, o jugamos de misioneras para buscarlos y para enseñarles, o jugamos a las religiosas, y a veces soy juez, o médico, o cocinera, y de todo hacemos, pero como jugando. Si a los indígenas les gusta la música, les inventamos. Si desean cantos, no es necesario, sino que nos lo pidan, para verlas a todas convertidas así en pájaros. Es que somos pajaritos cantando como cotorras, y las unas, y así como turpiales también las otras, así que les hacemos los versos, aunque jamás se nos hubiese ocurrido medir ni siquiera una sílaba. Dios mío, qué madre tan asustada de cuanto yo le decía, porque se admiraba y volvía a admirarse. Pasada la visita, como 2 días después, me llamó por teléfono para decirme que le impresionaba tanto que yo llamara muñequero a nuestra vida, que se había desvelado aquella noche. Así que me sorprendí verdaderamente de tal majadería en la persona tan seria y le pregunté por qué era esa impresión y me dijo: pues es que cómo llaman muñequero eso tan bello. Prométame que no vuelve a darle ese nombre y que el cuadernito usted lo llame la regla de la vida. Riéndome yo le prometí no volverle a decir muñequero y desde entonces comencé a respetar las cosas que practicábamos y a darles sus debidos nombres. Cuando ya se acercaba la fundación en Río Verde, y eso fue en enero de 1916, la fundación de Río Verde, pensé que al salir las hermanas y las maestras a trabajar separadamente, convenía impresionarlas bien del valor de su misión y de lo serio del compromiso que hacían con Dios, a la vez de hacer que salieron con la tal rectitud de intención y de tal amor, que de Dios y de las almas que pudiesen con las inclemencias que sí que les aguardaban. Así que no puedo decir que me dio trabajo hallar ese medio, porque ahí veo que entonces todo lo de la congregación, por desconocido que me fuera, me salía con tal facilidad como se le sale el aire de los pulmones. Inmediatamente que pensé en la necesidad a la que me refiero, dije: una ceremonia de salida me dará así el espíritu y también los resultados que busco, así que enseguida lo hablé con las compañeras y convinimos que aquello sí que le agradaría a Dios, y así que manos a la obra. Y en un abrir y cerrar de ojos, apunté en un papelito lo que se me ocurrió conveniente para aquello y se lo leía a todas las compañeras, quienes lo oyeron y se conmovieron hasta llorar. Y aquí está la clave, me dije. Si conmueve, entonces sí que llenará su objeto. Y por fin comunicó el reverendo padre Uribe que estaba terminada la casa de Río Verde, y el señor obispo creó en esa región o comarca una viceparroquia para que el capellán tuviera algunas entradas aparte de un pequeño sueldo que él de su propio peculio le asignaba. A esta viceparroquia le nombró la Santa Catalina de Sena y la separó de Frontino, y hasta entonces nuestras relaciones con los padres carmelitas eran muy pocas y solo de cuando en cuando se presentaban a prestar algún servicio en Dabeiba. Como el padre Uribe me había ofrecido, como dije antes, dejar la parroquia para irse a trabajar con los indígenas, le escribí esto al señor obispo para facilitarle la consecución del capellán. El señor obispo aceptó la renuncia del padre Uribe, aunque no entonces. Para la nueva fundación fue nombrado el reverendo padre Carlos Duque, quien como conocedor ya de todo lo nuestro, dejaba al señor obispo muy tranquilo en cuanto a nuestra nueva instalación. La elección de la nueva superiora para la nueva fundación recayó provisionalmente sobre la menor de las fundadoras, que era la Madre San José, y eso parecía desacertado porque entre las nombradas estaba la Madre del Sagrado Corazón, que tenía 70 años de edad. También estaba la hermana María de la Santísima Trinidad, también tenía alguna edad, pero la primera era muy impedida a causa de sus enfermedades y la segunda era más joven en religión que la Madre San José. Y a pesar de que todas las razones mostraban que esa tenía que ser la superiora, yo no me resolví a hacerle el nombramiento definitivo, sino que le dije que fuera provisionalmente mientras podía enviar a una de las mayores.
Además me parecía esto más caritativo que hacerle aceptar definitivamente una carga tan superior a sus fuerzas. Así que según creíamos era eso. Así que engañadita, aunque sin intención de hacerlo, le prestó a Dios el servicio que le pedía. Así marchó a su misión muy tranquila y confiada, esperando por mucho tiempo a lo que había de reemplazarla. Antes de salir, se estrenó, en medio de la curiosidad, el pueblo de Dabeiba, la ceremonia de la partida, y a ella asistieron todos los gamonalitos que jamás iban a la iglesia, también los amigos de ella, aunque eran poquísimos, y de todos los de puntos de la ceremonia. Sobre todo el que especialmente conmovió fue el ver a una anciana de 70 años a los pies de una joven de 25. Le estaba haciendo a ésta un voto de obediencia. Al día siguiente de la ceremonia salimos con todo lo necesario para la fundación de la Hermana María del Sagrado Corazón. El asunto es que no salió porque se aplazó para algunos días después por el temor de que lo nuevo y lo poco seco de la casa pudiese perjudicarla para su delicada salud. Así que habíamos hecho la mitad de la primera jornada, pero entonces el camino demandaba 2 días. Por lo muy malo, así que cuando las hermanas San José y Santísima Trinidad se enfermaron de unas fuertes fiebres que antes no se habían mostrado, y eso era una cosa particular en el clima de Dabeiba porque era caliente y palúdico hasta infundir el miedo a cuantos a él llegaban, eso no nos hizo a las misioneras el más mínimo daño. Y ahora un camino de clima sano enferma de paludismo a esas 2 hermanas que salieron buenas de Dabeiba. Además, si hubiéramos atravesado los climas fríos, la cosa sería natural, pero no encontramos la causa sino en la voluntad de Dios, que nos pedía ese sacrificio pequeño en cambio de esas pobres almas que con tanto amor buscábamos. Tuvimos pues que pedir posada en la mitad del camino y allí permanecer un día, esperando a que la fiebre se diera. Llegamos a Río Verde poco antes de entrar a la casa, así que se presentó Luis Sapia, un indígena que después murió siendo cristiano, y nos dijo que si casa de hermanas tenía cepilla. Al decir cepilla él quería decir capilla. No le gustaba la casa con cepilla, repetía, no gusta. Y no nos explicamos por qué rechazaba la capilla. Pero como después intentó levantar toda su familia de nuestra vecindad para llevarla hasta Murri, le pedí la explicación y aunque él no sabía castellano, pude entenderle que en épocas de la Revolución había oído la palabra capilla como la preparación que les daban a los que van a sufrir la pena de la muerte y creyó que era ya la preparación para matar a todos los indígenas. Por eso es que decía tan triste, tu casa con cepilla no gusta. Pobrecitos, porque no fue muy fácil el calmarlo y evitar que se llevara a su familia. Así que hicimos el recorrido de la casita, que como no era pequeña, resultó un poco largo, rezando y llorando con un fervor rebosante de amargura agradecida, que después yo no he vuelto a sentir. Terminada esta correría, fuimos a ver si había qué comer y de qué modo vamos a instalar al padre. Oh, Dios mío, la casa era toda una laguna, porque el cuarto del señor cura no estaba terminado y sí que saltaba agua por donde quiera. No había cocina, solo las celditas de las hermanas estaban habitables y la capilla no estaba terminada, pero sí prestaba algún servicio para el culto. Aquella casita, colocada entre 2 colinas verdes y hecha de paja larga y angosta, se presentaba a primera vista como una barquita en un mar verde y estaba rodeada de chochitas, es decir, son las chocitas indígenas, por donde quiera las tenía, aguas hermosas y cristalinas y frescas, y todo nos obligaba mucho adelante de Dios y cómo se colocaba el Santísimo, y ahí se iba a colocar, así que iba a resultar aquello admirable. Soledad, Santísimo y almas para salvar. Dios mío, ¿qué faltaba entonces para ser hasta feliz? Pero como todo hay que verlo, yo diré que a pesar de que el señor cura estaba convencido de que el señor que se había encargado de hacer la casa y que vivía a una poca distancia nos había conseguido provisiones el domingo anterior en Nutíbara, que era el único sitio en donde podían encontrarse,
nos hallamos nosotros sin nada. Ni siquiera el señor se presentó. Entonces, ¿qué hacer? Pasar con algunos platanitos que les compramos a los indígenas y enviar a uno de los peones, hambriado también, hasta Nutíbara, a ver si encontraba algo de darle así entre tanto al señor cura una de las celdas mientras que se le secaba su cuarto, y ver así de encender fuego en un corredor para hacer lo que encontraríamos para comer. Los indígenas nos abandonaron pronto con un poco de temor, y quedamos entonces solo los que llegamos. ¿Cómo pues organizábamos la vida? No hay para qué decirlo. ¿Cómo Dios nos ayudó? Yo solo recuerdo que con un pollo que aún corría detrás de la gallina, es decir, no tenía plumas todavía, sirvió para comer de él, y nada más que de él, y así comieron 8 personas 2 veces al día. Y esto del pollo, que a mí me ha parecido siempre lo más imposible, si no fuera que las hermanas me han dicho muchas veces que si pasó, así tenía que creerlo, tenía que hacerlo, y que era una pura imaginación mía. Así que se entiende que el pollo era solo, es decir, no tenía ningún arrimado de verdura, ni de nada que pudiera hacerlo siquiera rendir. Así que comimos de él, pero no solo las mujeres, que nos hubiésemos satisfecho con poco, sino también el señor cura, un oficial de carpintería a quien nosotros debíamos mantener, y un peón, y además las hermanas. Aquella misión se plantó con un vigor que daba gusto. Y qué fervor el de las hermanas, y qué entusiasmo el de los indígenas. No habían pasado ya 3 semanas, y ya preparábamos el bautismo de adultos. Aquel amor a ese, así le llamaban al Santísimo, era consolador. Las gentecitas civilizadas y los campesinos humildes y sencillos, y de una fe dedicada, se disputaban el honor de servir a las hermanas con la ayuda de estas buenas gentes. Y con esta misma ayuda de estas buenas gentes, se terminó pronto la casa y se le secaron las partes húmedas.